¿Sabrías diferenciar de una FNAF real a una que no? Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas, ¿cuánta energía, Rotten? Porque hoy os traemos lo que consideramos la película o el documental que mejor identifica a este canal. Así lo digo y así de fácil os lo cuento. Sandman, una película documental, pero que a la vez nos trae un falso documental dentro de la propia película. A mí el género y la categoría de esta película me vuelve loca, porque Sí. para mí es un mockumentary con un falso documental. Entonces es un documental normal con un mockumentary dentro. Buah, es rarísimo, la verdad es que es muy raro todo lo que se proyecta aquí, la mezcla de realidad y ficción que Sí. te meten. Que sepáis que el 90% de lo que vais a ver es real y solo un 10% es parte del mockumentary. El director es J.T. Petty, que este señor muchos lo conoceréis por ser el director del juego Outlast 1, Outlast 2, Homefront, entre otros muchos juegos, además de director de cine con una película muy especial también para este canal, Soft of the King. Una de las películas que en algún vídeo ya he comentado que en su momento vi, me impactó de alguna forma dentro de mi mente, pero la olvidé. Me costó muchísimo tiempo encontrarla hasta que un día por casualidad di de nuevo con su título y la pude volver a ver. Esta documental o esta película os la trajimos al principio del canal y creemos que merece volver a hablar de ella. Es una de las mejores películas y documentales que vais a ver sobre el cine extremo, el terror y sobre todo el snuff, porque este documental lo abarca todo. Para todas esas personas que no están interesadas tanto quizá en el cine underground, no os preocupéis que la película también nos habla del terror, el terror desde sus principios, el terror desde las películas de los 60 hacia adelante, la evolución que fue haciendo hasta llegar a lo que conocemos hoy como el cine extremo underground. La evolución que fue haciendo el cine y la evolución que fuimos haciendo nosotros como espectadores a raíz un poco de la vida social o de la vida personal que teníamos. Nuestro amigo J.T. Petty habla de sí mismo, como digo, porque es un documental, entrevistando a varios directores conocidos dentro de este subgénero o este mundillo de cine underground. Entre ellos, quizá el más conocido por todos, es Fred Vogel, responsable de la trilogía August Underground. Fred Vogel haciendo de sí mismo y además alardeando un poco de cómo ha hecho sus películas, como si fuese una entrevista dentro de una película, así que esta parte también la consideraremos obviamente totalmente real. Además de Fred Vogel, también conoceremos a Bill Zebub, un director también de películas un poquito más dirigidas al porno gore, o como dice él mismo, películas para masturbarse viendo cómo violan a gente. Películas hechas directamente con muchas mujeres desnudas, casi siempre con temática satánica, y como podremos ver en la propia película, un director que le da igual el guión, le da igual la fotografía y que prácticamente lo dirige todo improvisado y borracho. Al hilo de este director también conoceremos a Debbie D, la conocida en el mundillo de la serie B como la reina del grito y protagonista de muchas de las películas de Bill Zebub, y que por supuesto también nos dará su parte, su opinión de cómo se metió en este mundillo, porque continúa en este mundillo. Como os digo, además de estos dos directores dando su opinión de cómo es dirigir estas películas, de cómo es rodarlas, de cómo es la aceptación del público, ir a festivales, y de la actriz que nos contará cómo es ser una profesional de este género, el miedo que puedes pasar, lo que cree que representa lo que hace o cómo las personas perciben sus películas, nos encontraremos a profesionales también, como dos psicólogos expertos en parafilias, que nos hablarán desde el voyerismo al sadismo, al masoquismo y un poquito lo que hace que nos guste este tipo de cine. Y la verdad que esta intervención de estos especialistas me parece realmente imprescindible, porque también saldrá en escena la parte más de ficción de este documental, y es la presencia de un personaje o mejor dicho, de un director novel de cine underground llamado Eric. Eric también formará parte de estos entrevistados, de estos cineastas y de estos directores que pretenden dar al mundo a conocer su cine. Así que también será un sujeto al que J.T. Petty también entrevistará, y cuyo cine se basará casi por completo en perseguir a chicas, observarlas, grabarlas y después matarlas. De ahí que estos especialistas en parafilias se centren no solo en general en el concepto de las parafilias, sino sobre todo en explicarnos un poco cómo funciona la mente de un voyeur. Pero antes de hablaros de Eric, también hay que presentar a una escritora, Carol G. Clover, una escritora que desde los años 60 se centró en escribir un libro sobre el terror, Men, Woman and Chainsaw, ¿vale? Una directora que se centró en explicar cómo el terror, como os decimos, fue evolucionando y cuál es la carga simbólica que hay tras la forma de hacer estas películas. ¿Por qué los directores decidieron traer una Final Girl? ¿Por qué existen esos apuñalamientos, esos asesinos en serie? ¿Por qué el gore y la violencia cada vez se puso mucho más por encima de lo que fue el sexo?
básicamente qué representa el terror para mujeres, qué representa el terror para hombres y por qué ese estereotipo de esa forma y ha evolucionado esos estereotipos de esa forma en el cine. La verdad que también la intervención de esta señora súper interesante. Ahora sí, me gustaría hablar de Eric, nuestro director desconocido dentro de la cinta. Nuestro protagonista, lo podríamos decir así. Digámoslo así, este señor, nuestro amigo J.T. Petty, nos contará que al parecer lleva bastante tiempo siguiéndole, o al menos es lo que él ha percibido. Cada vez que iba a un festival o iba a alguna convención, veía como un puntito rojo a lo lejos de alguien que le seguía. Tardó 6 meses en poder hablar con él, pero una vez lo hizo descubrió que era un director novel que tenía una serie de cintas llamadas Sandman, divididas por episodios y que eran algo menos convencional de lo que nos conocemos como August Underground o toda esta saga. A Eric desde el principio nos lo personan como una persona bastante introvertida, incluso con mucho sentido de la privacidad, pero también en cierto modo amable, educado y sobre todo tremendamente interesado por lo que hace y por su proyecto. Lo más controvertido que ofrecerá a este documental es que sus entrevistas no se irán desarrollando de la misma forma que por ejemplo la de Fred Vogel o la de Bill, donde ellos mismos contarán pequeños trucos de rodaje, cómo consiguen a protagonistas tanto para hacer de víctimas como de asesinos, o directamente en el caso de Bill veremos cómo se rueda una escena para su película en directo. Sin embargo, Eric apenas nos contará nada, no dejará que Petty entreviste a otros de sus protagonistas ni a otros personajes de la película y tampoco les ofrecerá algo más allá sobre cómo hace las escenas, cómo monta esas escenas, ya que él no tiene ningún equipo detrás ni ningún ayudante, todo lo hace él. Las películas de Eric son diferentes, como os digo, lo que veremos será una persona voyeur, cómo está siguiendo a personas hacia su casa. Un poquito algunos recordarán la película Reel, pero quiero recordaros que Sandman es una película de 2006. Como siempre os digo, en 2006 era un poco el apogeo de este tipo de cintas, cuando empezaron a salir los mockumentaries más salvajes, cuando empezaron a salir los metrajes encontrados, un poquito más en auge. Pero con las cintas de Eric, repito, tenemos algo distinto. Vemos cómo sigue a esas chicas, vemos cómo la forma que tiene de abordarlas, torturarlas e incluso matarlas es algo soso, no hay efectos especiales, se pone él frente a la cámara y prácticamente no veremos sangre, pero aquí es donde viene la gran pregunta que te hace la película. ¿Sabrías diferenciar de una SNAF real a una que no? Ese es el punto. Nos hemos acostumbrado a la violencia, nos hemos acostumbrado a ver todas estas imágenes en películas, en las noticias, en documentales, que nos hemos vuelto personas que ya no sabemos diferenciar entre la realidad y la ficción. Y no lo digo como algo malo en el sentido de estáis enfermos y algún día mataréis a alguien, sino el hecho de que nuestro cerebro quiere pensar que todo es ficticio, que lo que estamos viendo en pantalla lo vamos a disfrutar porque es ficción. Existe un alejamiento entre el espectador y lo que está viendo porque todo es consensuado, porque son actores, mira a qué efectos, y ese es el punto que nos quieren regalar con la aparición de Eric en esta película. Sin haceros spoilers de todo lo que vais a ver en el documental, sí que quiero centrarme en algo que le comentan a Fred Vogel, al propio director. Le preguntan si ha visto alguna vez una película SNAF real, y él mismo comenta que sí, que a los 14 años él recuerda haber visto una, pero que le pareció totalmente falso, y cuando ha ido creciendo a medida que ha hecho sus propias películas, él sí que cree que alguna cosa se le ha colado, pero no está seguro, porque lo primero que piensa cuando ve algo es Toe Tag, o sea, su productora podría hacer esos efectos mejor. Lo que nos está diciendo es que cuando quizá vemos un asesinato real en las noticias, como hemos podido ver muchos, de decapitamientos a periodistas, de Al Qaeda, etc., muchos creemos, joder, qué mal se ve, qué malos efectos, eso parece cutre, eso está fingido, porque nos hemos acostumbrado a que muchas películas nos muestran asesinatos muy bien coreografiados, con unos efectos muy buenos, que cada vez son más realistas, y como dicen en la propia película, la sangre de un cuerpo real no es como vemos en el cine. Vamos, básicamente lo que le falta a los supuestos vídeos reales, que puede que se nos hayan colado alguna vez, es la espectacularidad con la que contamos en las películas, y precisamente eso es lo que le falla a nuestro director novel Eric. No hay espectacularidad, ni hay un show, ni hay un deleite de los sentidos en las películas o en las muertes de sus protagonistas. Y eso no le convertirá en un director malo, o en un director soso, o en un director que no sabe lo que hace. Quizás lo convierta en un director que realmente sí que está haciendo snuff movies y no está haciendo lo que hace Fred Vogel y compañía. Al ser un documental nos mostrarán escenas de todas las películas de las que hablan, escenas explícitas, escenas bastante fuertes, pero sí que al margen de esto me gustaría hacer un experimento con esta cinta, y es que probéis a ponerle esta película a alguien que sabéis que rechaza este cine, a alguien que creéis que
no le gusta este cine porque no lo comprende, porque no entiende por qué nos gusta. Es una película que creo que puede ayudar de forma terapéutica a muchas personas que no nos comprenden por qué nos gusta el cine extremo, que no solo el terror, porque en la cinta también nos comentan que hay una cierta diferencia entre las personas que les gusta el terror y las personas que les gusta un poquito más las snuff movies, siempre hablando desde la ficción. Por lo tanto, creo que puede ser muy productivo y a la vez algo que os puede ayudar a muchos. Si incluso no estáis preparados todavía para este tipo de cintas, quizás este documental es el paso que necesitáis para comprenderlo, para sentir más tranquilidad el hecho de que os guste este cine o ayudar a alguien a que lo entienda. Desde luego, en este sentido se dan muchísimas perspectivas, Sí. perspectivas con las que yo no me he sentido identificada, como por ejemplo todos los argumentos para justificar el tipo de películas que hacía Vib, que yo a Vib lo respeto muchísimo, pero no, su cine no es el cine No. que a mí me va, no es el cine que yo compro, no es el cine que yo entiendo. Yo soy más un poquito de Fred Vogel, pero quizás vosotros os sentís un poquito más del lado de Vib, o en algún momento de vuestra vida os habéis sentido más identificados con el tipo de películas y lo que pretende transmitir Vib con sus trabajos. Pero cada una de la gente que va interaccionando a lo largo de esta película nos irá ofreciendo diferentes perspectivas sobre absolutamente todo, sobre cuestiones muy interesantes, algunas originales y otras un poquito más debatidas a pie de calle, pero que también se explican muy bien aquí, como por ejemplo cómo reaccionamos nosotros ante la violencia, simplemente como ciudadanos normales, como sociedad. ¿Qué hacemos cuando vemos que alguien está amenazando con tirarse de un cuarto piso? ¿Nos vamos corriendo, llevándonos las manos a la cabeza porque no queremos ver absolutamente nada de lo que pase ahí para no traumatizarnos? ¿O quizás nos quedamos ahí en la calle esperando a ver qué pasa para contarle al resto o incluso hacer fotografías con nuestro móvil? Si el ser humano reacciona así de forma natural, quizás es que esto sea una reacción natural, lo que daría más pie todavía a que haya gente que nos guste tanto estas películas y seamos capaces de disfrutar este tipo de cine. Creo que el mayor ejemplo para apoyar esto es la mención a unas fotografías de una prisión en Irak que se llama Abu Ghraib y que fueron bastante polémicas en su momento. No sé si Rotten pueda dejaros por aquí estas fotografías, pero tratan sobre todo de humillaciones y torturas en cárceles de Irak que supuestamente hicieron los estadounidenses y que alguien de alguna forma documentó y salieron a la luz pública. ¿Cómo reaccionamos cuando vimos estas fotos? ¿Con qué frialdad se reaccionó ante algo supuestamente real y que la gente tomó totalmente como falso? Como no lo puedo poner en pantalla, os dejaré enlaces Imaginaba. en la descripción, enlaces hacia las fotografías de Abu Ghraib. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue tu reacción cuando las viste? No sé cómo he reaccionado, es cierto. Sin más, es verdad. Es verdad, he reaccionado un poco sin más, no me han impactado tanto porque sí que esperaba ver algo un poco más explícito y precisamente lo más explícito que he visto siempre ha sido en la ficción, siempre ha sido en películas. En la vida real todo es distinto y sí que es verdad que son impactantes porque son fotografías donde hay sufrimiento humano pero también hay alegría humana, son dos sensaciones muy contradictorias y la verdad es que me han pasado un poco sin pena ni gloria, así que también me gustaría saber un poco vosotros cómo habéis reaccionado ante haber visto estas fotografías. También os digo que he visto 4 o 5, igual hay dentro de la colección alguna que me podría impactar bastante más. Me encanta, ahora he dejado la reacción genuina de Síncope, incluso todo el silencio, porque quiero que sepáis que en la propia película J.T. Petty reacciona exactamente igual que Síncope, no tiene respuesta, se queda en silencio, mirando a la escritora, que es la que le dice lo de estas fotografías, y la reacción esta de impasible, de no saber qué sentir, de querer decir que te has sentido mal, pero realmente que no sea así y sentir un sin más, es humano y es muy interesante ver vuestra reacción al ver estas fotografías y sobre todo al ver la película Sandman. De verdad, una de las mejores recomendaciones que os vamos a hacer en toda nuestra vida, una de las mejores recomendaciones que hay en este canal. Dicho esto, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Pues por si todavía no tienes suficientes motivos para ver esta película documental, os voy a dar alguna más. Es que se hacen bastantes referencias a muchas películas que conocemos todos, ya sean las típicas películas slasher como La Matanza de Texas, también Halloween, también se hace referencia a la maravillosa Soft of Digging, la primera película de este director, J.T. Petty, que por supuesto, si os interesa, pues os contarán un poquito más sobre esa delicia y esa incomprendida película tan rara que hizo este director y que también presentó en festivales intentando escandalizar a aquellos que le vieran. Por lo tanto, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Sé que va a ser difícil encontrar Sandman, es una película que no es muy fácil de encontrar. ¿No puedes dar algún tip para encontrar esta película? Google Sandman, Torrent, Giphy, Rarbg, o sea, páginas de Torrent es lo que os recomiendo porque online creo que os va a costar más encontrarla con subtítulos, ya os lo digo.
Y para que veáis que esta película me la he tomado en serio, solo quería en este punto recordaros que este mes tenemos un sorteo especial en Instant Gaming, un sorteo personalizado del canal. Nos han renovado un año más la promoción con ellos. Increíble. Increíble, pero cierto. Así que si queréis que siga haciendo esas promos que os hago habitualmente, pues ya sabéis, entrar en el enlace del sorteo personalizado, que es gratuito, y podéis participar con cualquier juego de PC y consola o tarjetas de la Store de Play, de Xbox o de Switch. Simplemente eso. Muchas gracias, Síncope. Como siempre a ti, Roten. Muchísimas, pero muchísimas gracias a JT Petty y a todos los que se prestaron a salir en este documental. Gracias a Eric, allí donde estés, seas quien seas y sea real lo que haces, ¿o no? Sí, es que yo acabé este documental película pensando si realmente Eric existía o existió como director en algún momento, si sus películas existen y sobre todo si sus películas son reales. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.